Vamos a hablar hoy día y usando como título traicionando a Dios. Traicionando a Dios. ¿Ha sentido en su vida el momento de la traición? ¿Y usted ha traicionado a Dios alguna vez? Quiero enfocarle algo. Voy a contarles una historia. Hace muchos años la leí, busqué por todas partes hasta que encontré la historia y me llamó mucho la atención. Dionisio, uno de los más famosos gobernadores romanos, mandó en una ocasión a ejecutar a un hombre y este hombre le dijo: Su Majestad, perdóneme la vida. Pero Dionisio, teniendo fama de perverso, no quiso por nada del mundo indultarle o perdonarle la vida. Entonces el hombre le volvió a rogar y le trató de decir nuevamente que le perdonara la vida. Y le dice de esta manera: mi señor, no me perdone la vida. Pero mire, yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo hijos y mi situación económica depende de un asunto que yo solo puedo ejecutar o resolver. Déjeme ir durante 10 días. Es lo que le pide este hombre. Déjeme ir durante 10 días y le prometo que en ese lapso regresaré. Este gobernador la pensó un poquito y Dionisio respondió: eso que me pides es imposible. Pero, escuche bien, pero el preso volvió nuevamente a rogarle diciendo: y si consigo un amigo que me supla esos 10 días y que su cabeza responda por la mía. Mire lo que está pidiendo. ¿Qué respondería usted? Dionisio, intrigado por el acontecimiento y no creyendo que alguien se pusiera en lugar de ese reo, dijo: si hay alguien que ponga en juego su cabeza por la tuya, no solo te doy 10 días, te doy 20 días. Ay, ay, ay. Aquella misma tarde, el reo se puso camino a su casa. Pues uno de sus amigos se había constituido en prisionero en lugar de él. Piense por un momento. Pasaron 10 días, 11, 12, 15, 18, 19 y llegó el día 20. El día 20. Dionisio se dirige a la cárcel y le pregunta a este hombre que estaba en reemplazo del otro, le dice: ¿sabes qué día es hoy? Él le dice: sí, es el día 20. Tu amigo no va a venir, le dijo. No, él vendrá. Él vendrá. Escuche bien esta historia. De esa manera entonces, le dice Dionisio: ¿sabes hoy día que vas a morir? ¿Que te van a cortar la cabeza por algo que tú no hiciste? ¿Que te van a cortar la cabeza porque un amigo te dejó tirado aquí? Él le dijo: no, no moriré. Mi amigo va a llegar. Estaba seguro. Cuando el verdugo afilaba ya su espada para cortarle la cabeza a este hombre que había puesto su cabeza en lugar del otro, en medio de la multitud aparece un hombre gritando desaforadamente: ¡paren, paren! ¡Aquí estoy! ¡Cortad mi cabeza!, decía él. Había llegado al que le habían dado 20 días para arreglar su situación. En medio de la multitud gritando: ¡cortadme la cabeza! Pero Dionisio, que era el gobernador y por ende malvado, al ver esta situación tremenda, al ver esto quedó impactado
Y dijo, yo te perdono la vida, le dijo al hombre que le habían condenado. Yo te perdono la vida, pero con una condición. Le puso una condición, Dionisio. Ahora ustedes son dos amigos. La condición es que en lo sucesivo seamos tres. ¿No entiende todavía? ¿Le explico? Este es un bello ejemplo de lealtad entre dos amigos. Tanto que él puso su cabeza en lugar del otro, como el que se fue, lógicamente, para que éste hubiera podido escapar y salvar su vida. Qué difícil, hermano, es ser fiel. Y qué difícil es no traicionar la confianza de los que amamos. Y agrego más todavía, yo creo que Dios se alegraría extraordinariamente si tuviéramos esta clase de fidelidad con Él. Es extraordinario, ¿no? Hay una realidad. A veces yo me pregunto, ¿cómo Judas, siendo un discípulo de Cristo, habiendo estado con Él, cercano de Él, comiendo con Él, viendo los milagros que vio, escuchando la enseñanza, la instrucción, la dirección, viviendo experiencias extraordinarias, siendo el tesorero de todo el grupo, ¿cómo Judas pudo traicionar a su maestro? ¿Cómo Judas pudo hacer lo que hizo? Es increíble. Pero lógicamente la historia nos relata que así fue. Judas traicionó al maestro por dinero. Eso nos cuesta la historia. Judas era codicioso y eso lo llevó a traicionar a Jesús por la codicia que tenía, por el interés al dinero. Mucha gente se acerca a Jesús porque puede recoger algo de Él, porque puede recibir algo de Él. Muy pocos se acercan a Jesús hoy día para entregar algo. ¿Se acuerda una vez que un muchacho quería seguir al maestro aplicando esta misma temática? Y aquí es donde notamos que Jesús no quería nada de él. Lo quería a él. Jesús no quería nada de él, lo quería a él. Este muchacho rico traía de alguna manera toda su opulencia, toda su riqueza, todas sus posesiones ante el Señor para darle a entender de que Jesús lo necesitaba dentro de su medio. Pero Jesús le da a entender que no lo necesitaba, no necesitaba lo que tenía. Jesús lo necesitaba a él. Y más allá todavía, ni siquiera Jesús lo necesitaba a él, sino que ese hombre necesitaba a Jesús. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede venir donde el Señor a tratar de pintarle un panorama diferente. Él sabe perfectamente quiénes somos y cuánto lo necesitamos. Pero cuando nosotros equivocamos el camino y buscamos a Jesús por codicia o por cosas que son totalmente terrenales, hemos rebajado a Dios a algo que no es Dios. Por eso Él constantemente llama a sus discípulos y les dice que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz y que le sigan. Entonces miremos un poquito esta realidad. Judas lo traiciona porque Judas era codicioso. Todos sabemos lo que pasó con Judas después. Judas se arrepintió, se colgó, se ahorcó. ¿Y dónde quedó el dinero? En el suelo, en el piso. Cuando alguien ama más el dinero y su posición y ama más lo que tiene, se demuestra muchas veces por la codicia que esa persona tiene o la avaricia también que tiene.
seguro no está dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Nunca estará dispuesto a hacerlo. Lo económico, si lo puedo mostrar de esta manera, está conectado con todo lo demás de esa persona. Lo económico es la base de su vida. Si todo va bien en lo económico, todo irá bien en todo, dice él. Pero la codicia hace eso. Aquel que está dispuesto a darle al Señor su dinero, está dispuesto a darle todo. Por eso ahí el Señor Jesús prueba la realidad de este joven rico y le dice: anda, toma todo lo que tiene, agárralo, dalo a los pobres y luego sígueme. Si él era capaz de entregar todo lo que tenía en posesiones a la gente, él sería capaz de entregar su vida por el Señor. Cuando Dios te pide algo y tú no puedes darlo, entonces tú nunca serás capaz de dar tu vida por el Señor. Por eso es que el codicioso nunca quiere entregar. Siempre quiere recibir. Y mucha gente busca a Dios por eso, porque quiere recibir. Cuando en realidad, si damos, Dios también obrará en favor de nuestra vida. Entonces, mirando esta realidad, nos preguntamos cómo Judas, siendo un discípulo del Señor, lo traicionó de tal manera que provocó, en otras palabras, una situación compleja también en los discípulos. No hallaron qué hacer, no hallaron cómo reaccionar ante el problema que se les venía encima. El maestro había sido traicionado, había sido entregado a los que le odiaban, a los que le tenían mala, por decirlo así. Y eso estaba provocando en los discípulos un temor, un miedo terrible, que tanto huyeron todos, dice la Escritura. Ahora, miremos otra realidad. La traición de los escribas y los fariseos. ¿Por qué traicionaron al Señor Jesús? Los escribas y fariseos, ¿por qué lo traicionaron? ¿Alguien tiene la respuesta? Se llama envidia. Gracias, hermana María. Envidia. Judas lo traiciona por codicioso. Le ofrecieron 30 monedas de plata para que entregara al maestro. Pero los fariseos y los escribas lo traicionan por envidia. Se sentían ofendidos, se sentían pasados a llevar, se sentían que Jesús estaba destruyendo todo lo que ellos habían logrado en años. Por lo tanto, la envidia había nacido. Los fariseos eran del pueblo de Dios, y escuche bien esto, y ellos sentían que ellos eran los representantes de Dios en la tierra, y no podía ser que llegara otro hombre diciendo que él era el Hijo de Dios. Pero estos no recibieron al Señor con júbilo, ni con alegría, ni con gozo, ni con fiesta, por decirlo así, sino que lo desecharon y desde el principio buscaban matarlo. Desde el principio. Desde el mismo momento en que el Señor se paró ahí en la sinagoga y dijo: el Espíritu de Jehová me ha ungido, desde ahí intentaban matarlo. Entonces Jesús siempre los cuestionó, Jesús siempre les habló, les ministró, les enseñó la palabra, los puso en vergüenza delante de todos, los exhortó a cambiar su comportamiento, los llevaba a que ellos analizaran su condición y su conducta. Es decir, puso el dedo en la llaga de los fariseos y de los escribas. Por lo tanto, la envidia que estaba en ellos era inmensa. Les hizo ver sus realidades, les hizo ver su mala conducta, les hizo ver sus pecados, les hizo ver toda su mala forma de vivir y todo lo que estaban haciendo, que estaba totalmente errado, equivocado. Y peor todavía, como la gente seguía a Jesús, los fariseos y escribas, la envidia se los comía. Es un problema serio la envidia. ¿Ha sentido envidia usted? Yo creo que muchas veces hemos sentido envidia por algo. Toda la gente seguía al Señor Jesús y los fariseos ardían de envidia.
Entonces la traición se fraguaba, la traición se analizaba, se veía de una u otra manera. ¿Cómo vamos a apresarlo? ¿Cómo vamos a matarlo? ¿Cómo vamos a sacarlo de nuestro ambiente a este que llegó haciendo esto? La envidia. Y por eso no descansaron, dice. Eso dice la Escritura. No descansaron hasta llevarlo ante Poncio Pilato y también ante Herodes. La envidia era terrible en ellos. Cuando en nosotros existe la envidia, cuando en nosotros nace la envidia, las disensiones comienzan a aparecer, los pleitos, los celos, las contiendas. Estamos convirtiendo en tradiciones la causa que llevamos. Porque comenzamos inmediatamente a atacar lo que creemos que está mal. Eso es lo que los fariseos hacían. Atacaban a Jesús por envidia lo que Jesús hacía, tal extremo que la gente repetía lo que los fariseos repetían. Dice, este cura por el poder de Belcebú. Este engaña al pueblo. Y la gente repetía lo que los fariseos decían. Entonces esa es la envidia que causaba que los fariseos comenzaran inmediatamente a tratar de detener y frenar al Señor. Ahora, pregúntese usted, ¿por qué estamos siguiendo al Señor nosotros? Y más aún, ¿por qué muchas veces nos hallamos siguiendo el camino de Satanás y no el camino de Jesús? Porque a veces la envidia nos sostiene. La envidia que nació en estos fariseos y escribas los sostenía a ellos para seguir batallando en contra de Jesús. La lucha era en contra de Jesús, era privarlo, era sacarlo, era eliminarlo, era matarlo. Para ellos era lo fundamental, destruir al Señor Jesucristo. Mucha gente se sostiene por envidia. Pablo tiene toda la razón cuando dice, por ahí dice que algunos predican a Cristo por envidia. Otros por contienda, otros por vanagloria. Tiene toda la razón Pablo, porque hay gente que quizás se sostiene durante mucho tiempo predicando, pero solo por envidia. Porque quiere demostrar de alguna manera que Dios también está con ellos, o que Dios también los respalda, o que Dios también los ha enviado. Pero el problema es que las cosas en el tiempo se van notando y al final la situación se va dando de que no es lo que Dios quiso. La envidia. Los fariseos querían hacer prevalecer su religión, sus normativas, sus dogmas, sus enseñanzas, sus pensamientos, sus mandamientos de hombres. Jesús los declaraba constantemente y los avergonzaba públicamente. Él decía, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamiento doctrinas de hombre. Jesús les decía y les declaraba: vosotros fariseos hipócritas, coláis el mosquito y tragáis el camello. Os preocupáis de pequeñas cosas, pero sin embargo tragáis lo más grande, que es el pecado y la inmoralidad dentro de la iglesia. Podríamos poner ejemplos en tantas iglesias que hoy se enojan porque alguien se saca el saco para predicar y el predicador está sin saco. No, eso es pecado, eso está mal, no se puede hacer eso en el púlpito. Sin embargo, hay adulterio, hay pecado, hay maldad, hay robo, hay odio, hay celo, hay contienda. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. A eso se refiere cuando Jesús los avergonzaba. Y lógico, si Jesús hablaba de esa manera, la envidia nacía. ¿Y cómo es posible que sigan a este Jesús de Nazaret y la gente vaya tras él? Creo que ahora tuvieron 5,000 allá en el monte.
Recuerde usted que los fariseos y los escribas iban a ver a Juan el Bautista al Jordán, a ver qué está haciendo este. Ellos iban vestidos, entonces cuando Juan los veía, les gritaba a distancia: ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces es lógico que la envidia estaba allí. Entonces los escribas y fariseos traicionaron a Jesús por envidia. Judas lo traiciona por codicioso. Plata, el dinero, el sucio dinero. Por eso Jesús le dice a los discípulos: no podéis servir a dos señores. Le llama así a ese extremo, Señor le llama al dinero. No podéis servir a dos señores, porque amaréis al uno y aborreceréis al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Ahora preguntémonos, ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué traicionó Pedro a Jesús? Miedo. Pedro tuvo miedo. El miedo viene sobre la vida de los hombres y de las mujeres, y de pronto ese miedo produce cobardía. Ese miedo produce traición. ¿Cuántas veces por miedo has traicionado al maestro? Claro, tú te ríes de Pedro. Pedro lo traicionó, cantó el gallo y Pedro se dio cuenta que había traicionado al Señor. Ni el gallo ha cantado, ya lo traicionaste. ¿Cuántas veces en tu trabajo has traicionado al Señor? Te ha dado vergüenza de que sepan que eres un hijo de Dios. Te toca pedir la bendición por los alimentos y ahí estás, ahí que nadie te escuche. Te damos gracias, oh Señor, por esta. No, yo sé que tú no lo miras como una traición eso, pero cuando tú eres un hijo de Dios, eres aquí y en cualquier lugar. Pedro había dicho en una manera categórica, firme, sólida. Entonces Pedro va de una forma categórica, dice que él nunca negaría al Señor. Eso fue lo que dijo, ¿no? Y más encima lo que leímos ahí en este libro de Mateo, algo que poco nos damos cuenta cuando lo leemos, dice el último versículo que leíamos de esto, se lo leo. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Solo Pedro? Todos. Ese es uno de los problemas que más se ve dentro de la iglesia hoy. La traición al Señor Jesús. ¿Cuántas veces tú has traicionado al Señor? Un montón de veces. Y ahí Pedro, siendo categórico, diciendo: yo no te voy a traicionar o no voy a negarte. Aunque los demás se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Estaba diciendo: aunque los demás se avergüencen de ti, yo nunca me voy a avergonzar de ti. Eso está diciendo Pedro, ¿no? ¿Tú te avergüenzas del Señor? Pedro dijo: yo no me voy a avergonzar nunca de ti, Señor. Y aunque todos los demás se avergüencen, yo no me avergüenzo. Aleluya. ¿Cómo crees que se siente Dios allí cuando vienes al culto y dices: Señor, te amo, Señor, no, te amo? No me digas tanto que me amas, me dice. Porque al final le decimos tantas cosas a Dios y no podemos cumplirlas. Así que Pedro dice: aunque los demás se escandalicen, se avergüencen de ti, yo nunca me avergonzaré de ti. A veces en nosotros, en nuestra vida, existe el miedo de testificar de Cristo.
El miedo de testificar de Cristo, de hablar de Cristo, de hablar del Señor, de hablar de su muerte en la cruz, de hablar de que Jesucristo es la esperanza, de decir de que el Señor Jesús es el que puede salvar y puede restaurar la vida, de decir que Jesús es el único camino. Porque tenemos miedo de que nos llame el canuto, el evangélico, el religioso. Ah, no, si cuidado con el espíritu ese, ándale en el espíritu ese. Entonces entienda, por favor, la gente se avergüenza. Porque eso implica persecución. Inmediatamente cuando usted se define para hacer algo, se define en lo que es, eso provoca inmediatamente persecución. Porque va a haber gente que no le va a agradar. Eso usted tiene que entenderlo. Es imposible agradar al mundo. ¿A quién tiene que agradar usted? Al Señor y a nadie más. Jefe, si le gusta, bueno, yo soy cristiano, así soy. Voy a ser honesto, voy a ser sincero, voy a cuidarle su empresa, no voy a robarle, no voy a llegarse al lunes, voy a ser un trabajador que trabaja las horas que corresponde. Así voy a ser yo. Entonces eso trae persecución. Pedro sabía que si él decía que conocía a Jesús, que si era parte de ese grupo, lo condenarían también a él. Tú no puedes traicionar al Señor. Que sepa todo el mundo que eres cristiano, que sepa todo el mundo que eres un hijo de Dios, que sepa todo el mundo que eres una hija del Señor, que vienes a la iglesia y que aquí danzas y que aquí dices aleluya y que dices gloria a Dios y que te gozas y que cantas y que alabas a Dios. Hay una realidad, ¿no? No quiero tocar el tema, pero es una realidad. Hoy día en la televisión los homosexuales aparecen abiertamente diciendo que son homosexuales y no se avergüenzan. Y hoy día los evangélicos andan escondiendo. ¿Qué es más ser hombre, hermano? ¿Qué más hombre puede ser un hombre si es un hijo de Dios? ¿Qué más mujer puede ser una mujer si es una hija del Señor? Que no tiene desviaciones sexuales, ni tiene neuronas malas, ni atravesadas, que anda muy cuerda y que tiene la sabiduría dada del cielo y que tiene el conocimiento entregado de lo alto y que Dios es el que guía su vida y le revela lo que debe hacer. Oh, bendito Dios. Pedro se asustó, tuvo miedo y dijo, juro no conocerlo. Juro no conocerlo. Quizás no hemos dicho nosotros con exactitud esas mismas palabras que Pedro dijo, pero sí hemos vivido ese miedo. Y a veces nos hemos avergonzado de Dios. Cuando nos comportamos mal, cuando nosotros, hermanos, nos avergonzamos de Dios, imagínate cómo se siente el Señor. ¿Qué es lo que desea de nosotros? Que seamos fieles. Que seamos fieles. ¿Qué es lo que hace con la gente fiel el Señor? Más que bendecirles, ¿sabes qué? Se glorifica en ellos. Porque claro, tenemos ese concepto. No es malo, no es errado quizás, pero a veces equivocamos la respuesta solamente. Porque creemos que si somos fieles, Dios nos va a bendecir. O sea, somos entonces como Judas. Andamos por los panes y los peces. O sea, servimos al Señor porque nos bendice, porque el día que dejemos de servirle, el Señor no nos bendice, entonces mejor le bendigo para que así tenga yo para comer, para vivir, para vestir. Entonces mejor lo bendigo, porque si no lo bendigo no voy a tener nada. No. Usted debe ser fiel a Dios, no por la bendición económica, material, no por la bendición incluso espiritual, sino que usted debe ser fiel a Dios, porque Dios a través de eso se va a glorificar en su vida. ¿A quién van a buscar cuando haya un enfermo en la pega, en el trabajo? ¿A quién le van a pedir que ore por ese enfermo? A usted, que es un hijo del Señor.
Y ese enfermo va a estar ahí y va a estar rodeado de pura gente que no es creyente, no es cristiana. Y usted se va a parar ahí y le va a decir, como dice mi pastor el día domingo cuando ora por los enfermos: para el que cree todo es posible. Y como dice la escritura, yo sé que el Señor sana, así que vamos a orar. Yo voy a orar por el enfermo y se va a sanar. Y ustedes cuando termine de orar van a decir amén. Entonces cuando usted es fiel al Señor, Dios se glorifica. Miremos un poco la historia que les contaba al comienzo. ¿Se imagina? La fidelidad de ese amigo que se quedó para poner la cabeza en lugar del otro. Pero también la fidelidad del otro para con su amigo. Volvió a poner la cabeza como correspondía. Y esa fidelidad de dos amigos provocó el perdón de ese gobernador para ellos. Y no tan solo el perdón, sino la amistad y la fidelidad entre ellos. ¿Quién no le gustaría ser amigo de alguien fiel? Veamos otra realidad. Pilato también traicionó al Señor Jesús. Quiero mostrarte esta realidad. ¿Te acuerdas tú lo que hizo Pilatos? Después de traicionar al Señor, después de sentenciarlo, sabiendo que era inocente. ¿Sabía o no sabía que era inocente? Sabía, pero igual lo traicionó. ¿Y qué hizo? Así andan algunos, lavándose las manos. Mucha gente piensa que Pilato fue inocente, ya que él se lavó las manos y dijo, ¿cómo fue la frase que dijo Pilato? No recuerdo la frase. Como queriendo decir que no era culpable de la sangre del justo. En otra frase dice inocente. No soy culpable de la sangre de este inocente. Sabía que era inocente. Sabía que era justo. Él podía haberlo libertado, aunque el pueblo hubiera dicho crucifícale. Él tenía el poder para libertarlo. Jesús mismo se lo dijo: no tienes poder sobre mí, sino el poder que te ha sido dado de lo alto. Entonces él se lavó las manos, es decir, él quitó toda responsabilidad, pero él conocía la inocencia de Jesús. Sin embargo, lo traicionó y no hace nada para salvarlo. Sus intentos fueron tibios, mediocres. Si él hubiera dado la orden, esto se habría llevado a cabo en otra forma y entonces de verdad hubiera sido libre de la sangre de Jesús, pero no lo hizo. ¿Cuántos hermanos son indiferentes a todo lo que acontece en la obra del Señor? Pilatos trató de lavarse las manos diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo, pero no era inocente, era culpable, porque él sabía que Jesús era justo e era inocente y él tenía el poder para poder sacarlo de esa condición, pero no lo hizo. Fue tibio, fue mediocre, como muchos evangélicos que son tibios y mediocres y no son fieles a la obra del Señor. Pero sin duda Dios quiere y desea en nosotros que seamos leales a la obra del Señor. No podemos lavarnos las manos diciendo: este no es asunto mío, este es asunto del pastor, que el pastor lo arregle. La gente en el mundo padece por sus pecados y se lava las manos así de fácil, diciendo: es que no es culpa mía. Es que yo no sé por qué estoy viviendo esto. Es que yo no sé por qué estoy enfrentando esto. Es que yo no sé por qué estoy viviendo de esta situación. Cuando en realidad ellos saben que son ellos los únicos culpables. Anda a ver un pecador. Anda a ver una persona que ha bebido toda su vida y hoy día tiene cirrosis y tienen que operarlo y posiblemente se salve porque ya su hígado está más que pasado. E incluso mucha gente que el Señor le llamó desde muchos años atrás y bebían y bebían y bebían, y después que el Señor los llamó, los sanó, los restauró, les quitó el vicio y todo aquello, y vienen al Señor y ahora tienen una enfermedad en su hígado y dice: pero yo no sé por qué. ¿Cómo no vas a saber por qué? Bebiste toda tu vida. Es una consecuencia de la maldad y del pecado. Dios te perdonó el pecado, pero la consecuencia continúa. Sin duda Dios puede hacerte un milagro extraordinario, hacerte un hígado nuevo, pero va a depender de tu fidelidad con el Señor.
¿Cuántas veces hemos desilusionado al Señor con nuestras actitudes? Y eso lo entristece, pues, hermano. Ustedes pueden imaginar lo solo que se sentía el Señor Jesús en esa noche en que fue entregado. Había estado con sus discípulos en el huerto. Había estado tomando la cena con ellos. No era una multitud, pero sí eran 12 discípulos. Pero de pronto se ve solo, rodeado de soldados que lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban. Nadie le dio una palabra de afecto, de cariño, de comprensión, nada. Y cuando iba de camino hacia la cruz del Calvario, todos sabemos y leemos esa frase, cuando las mujeres lloraban por el camino, lloraban por el Señor Jesús, el Señor les dice: no lloréis por mí, y no llorad por vuestros hijos. Él sabía lo que venía. Cuando le somos infieles al Señor y cuando traicionamos al Señor, hermano, Él se siente en su corazón. Tanto así que dice la palabra de Dios que no podemos contristar al Espíritu de Dios que está en nosotros. Debemos buscar la manera de ser fieles al Señor. Se sintió abandonado por sus discípulos. Entonces Él desea que seamos fieles, que no lo dejemos solo, que siempre estemos con Él, que a pesar de los tiempos que vivamos, que sean difíciles o complicados, que estemos con Él. Él ha hecho y nosotros también hemos hecho un pacto con Él. Él hizo un pacto que estaría con nosotros hasta el fin. Y quizás no entiendas esto. Lo voy a parafrasear de alguna manera para que lo entiendas. ¿Cuándo será tu fin? ¿Cuándo será tu fin? Y si mueres antes, ¿cuándo será tu fin? Ahí será tu fin. Él estará con nosotros hasta el fin. Por eso dice Eclesiastés: aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. No es que Jesús después ya no esté contigo. No, y tú vas a estar con Él. Yo voy a estar con Él. Cuando muramos vamos a cerrar nuestros ojos en muerte, y cuando nos volvamos a abrir, no importa cuánto tiempo haya transcurrido, lo vamos a abrir frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Será extraordinario. Ya no va a ser el Espíritu Santo que va a estar dentro de nosotros. No, ahí vamos a verlo cara a cara como Él es. Aleluya. Así que Él ha hecho un pacto con nosotros y nosotros con Él, y no podemos traicionarlo. Todo el que traicione a Jesús tendrá su recompensa. ¿Me estás oyendo lo que digo? Todo el que traicione a Jesús tendrá su recompensa. Judas lo traicionó y no pudo vivir con la carga de haberle traicionado. Fue y tiró el dinero y se ahorcó y se destripó, dice la Biblia, cuando cayó después de haberse ahorcado. Tuvo su consecuencia. Miremos otros más, solamente rápidamente. Pilatos fue llamado a Roma y posteriormente desterrado. Murió loco con la manía de lavarse las manos, una carga de conciencia. ¿Tú crees que con lavarse las manos lo logró? ¿Cuántas veces has tenido una carga de conciencia en tu vida porque nunca te has querido comprometer y ser leal y ser fiel a Dios y a su obra? ¿No has tenido carga de conciencia? Claro que sí. Y pensar que si yo hubiera apoyado, pensar que si yo hubiera hecho esto, y pensar que si yo no hubiera hablado, y pensar que si yo no hubiera escuchado, y pensar que si yo no hubiera comentado, nada de esto hubiera ocurrido. Si hubiera sido leal a la obra de Dios, si hubiera aconsejado correctamente, si hubiera guiado correctamente, si no me hubiera dejado llevar por mi entusiasmo o no me hubiera dejado llevar por mi pensamiento, esto no hubiera ocurrido. Carga de conciencia. Herodes
fue condenado al desierto y murió pobre y atormentado. Tuvo su consecuencia. Caifás fue depuesto de su alto cargo en el Sanedrín y murió en soledad, solo, como dice alguien por allí en la jerga muy chilena, como perro abandonado. Anás, su hogar fue destruido por el pueblo en un motín y uno de sus hijos fue asesinado y arrastrado por las calles. Nadie que traicione al Señor puede escapar de su ira. Tú piensas y crees a veces que estás lidiando con el hombre. Tú piensas que lidias con el ser humano. Tú piensas que cuando hablas de este hombre, hablas de un hombre solamente. No te olvides que hay un llamado de Dios detrás de él. Y no te olvides que Dios es el que vela por ese hombre. Por lo tanto, cuando tú te levantas en contra de él, estás levantándote en contra de la obra de Dios. Todo aquel que de alguna manera ha traicionado al Señor debe arrepentirse, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los discípulos. Y el Señor los ha de perdonar y de volver a utilizar como Él quiere. Nadie que traicione al Señor quedará sin recompensa. Nadie que traicione al Señor quedará sin vivir las consecuencias de esa traición. Muchas veces nos encontramos traicionando al Señor. Tú puedes pensar muchas cosas y opinar muchas cosas y creer muchas cosas, pero cuando tú eres fiel a Dios, Dios se glorifica a través de ti. Leemos en la Biblia, dice: no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Tú puedes vengarte. ¿Qué vas a hacer tú? Lo máximo, un golpe vas a dar, un palo, un garrotazo, una pelea, y eso es toda la venganza que vas a poder lograr. Nada más. El enojo, la rabia, el celo, la envidia que está ahí en tu corazón, la raíz de amargura que te va a mantener amargado toda tu vida, y eso es todo lo que vas a lograr. Por eso el Señor dice: no, sana tu corazón, dejad lugar a la ira de Dios. Déjame, yo sé hacer lo que sé hacer. Déjame, que yo soy el que doy el justo pago. Dios es el que te ha tocado, no es el predicador, no es el pastor. Es Dios quien te ha tocado. Yo daré cuenta un día por mi vida y daré cuenta por ti también. Así sucederá en cada uno de nosotros. Tú darás cuenta de tus hechos ante Dios. Por lo tanto, debes tener cuidado. Tú puedes hallarte traicionando al Señor. Nunca olvides eso. Si Dios te llamó a este lugar y te ha bendecido hasta hoy, es porque Él quiso hacerlo. Y más te digo aún, no es posible que un hombre que ha sido una bendición por tantos años para ti se transforme en una maldición de un día para otro. Algo tiene que haber sucedido muy grave para que eso suceda. Y la única manera de que eso ocurra es que ese hombre te haya dañado directamente a ti. Por lo tanto, si eso no ha sucedido, no te tomes de algo que dijeron, de algo que hablaron, de algo que vuela en el ambiente. Sé sabio. Si te dijeran que Dios te odia, ¿lo creerías? Si te dijeran que Dios no quiere salvarte, ¿lo creerías? Si te dijeran que Dios no quiere bendecirte, ¿lo creerías? Increíblemente hay gente que cree esas torpezas cuando alguien le dice que Dios no te va a bendecir, o Dios no te ama, o Dios no te quiere, cuando su palabra nos aconseja y nos enseña y nos dice que Él es amor y que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere rescatar a todo hombre y a toda mujer. Por tanto, cuando tú ves eso en la palabra de Dios, eso es lo que nos ha llamado a hacer el Señor: predicar su evangelio para que tu vida sea alcanzada, ministrada, fortalecida, levantada y animada una vez más. Si estamos aquí, es por milagro de Dios.
y por el toque y el llamado maravilloso del Señor. Ponte de pie, iglesia, por favor, y dale un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, oro en esta hora. Sé que muchas veces, Señor, he pensado y he analizado cómo te habrás sentido, Señor, cuando estabas allí frente a los fariseos, siendo culpado de algo que nunca habías hecho. Cómo los falsos testigos se levantaron para hablar en contra tuya, y ningún discípulo estaba allí para defender tu causa. ¿Cómo te habrás sentido, Señor? Sé que te sentiste solo, abandonado, pero era parte del proceso, era parte de la voluntad de Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu llamado, Señor, que llegó a mi vida en ese año 1992, y que sin duda no imaginé siquiera todas las luchas y pruebas que tendríamos que vivir. Pero miro hacia atrás, Señor, y solamente las veo como aguas que pasaron. Y sé que tienes muchos proyectos y tienes muchos propósitos. Y sé, Señor, y no me cansaré de repetirlo, que vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos maravillosos, que no escaparemos a los conflictos y los problemas, porque son parte de la vida cotidiana del ser humano. Pero veremos, Señor, tu gloria como nunca antes la hemos visto. Yo te agradezco, bendigo tu nombre, exalto tu nombre, y te doy gracias a ti por tu compañía, por tu fuerza, por tu fortaleza diariamente. Bendice este pueblo, Señor, que tú has llamado a ministrar, que tú has llamado, Señor, para ser parte de tus discípulos, Señor. Bendícelos, oh Dios, fortalécelos en una forma especial y ayúdanos a ser fieles y leales a tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que tenemos un lugar importante en la historia de esta ciudad, en lo que tú harás y realizarás. En el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias en esta tarde para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya. Den ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya.